Dios les bendiga, hermanos. Ahora estamos acá con el único interés de presentar a Cristo. La persona de Cristo es muy hablada y muy conocida por lenguas, por naciones, por todo el mundo. Pero hay una ignorancia de la persona de Cristo. Jesús mismo hizo esta pregunta en aquel día con los discípulos, a pesar que llevaban cierto tiempo con él hace esta pregunta y dice: ¿quién dicen que soy yo? Cada uno dio una expectativa acerca de Cristo, pero uno de muchos dijo quién era Cristo. En pocas palabras, cada uno tiene en su mente, en su concepto sobre Cristo, pero ¿qué dice la Biblia sobre Cristo? Algunos lo tienen como un profeta, pero la verdad de las cosas es que Cristo es más que un profeta. Cristo es el Salvador, pero hoy queremos hablar de ese Cristo que transforma, que cambia y que no solamente transforma, sino que nos quiere y ha venido para salvarnos. Ese Cristo tan bello que el ser humano tiene que conocer no solamente en un concepto, sino también como una vivencia. Y de ese Cristo hoy quiero hablarte. Quiero llevarlos a la epístola de Juan, capítulo 20, versículo 31. Y dice de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es maravilloso. Dice Juan: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. En pocas palabras, Juan está plantando algo muy interesante en este versículo. Está plantando la humanidad de Cristo y la divinidad en el mismo versículo. Pero, ¿en qué nos basamos nosotros sobre Cristo? Porque, hermanos, tenemos que entender algo, que todo el señorío de Cristo va implicado en la Escritura y en la vida del cristiano. Es sumamente importante entender sobre Cristo. Pero, ¿cómo nosotros podemos defender que Cristo no es un ser humano común y corriente como muchos lo plantean? Por una sola razón. Primer punto es el nacimiento virginal de Cristo. Jesús dijo en cierto día: si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero, ¿qué implica eso? Había una mujer llamada María, que desde el Pentateuco, que usted conoce el Pentateuco, que son los 5 libros, que esa palabra Pentateuco se divide en 2 palabras, Penta 5, y Teuco, usted lo sabe, libros de la ley o ley. Ahí podemos ver que dice que todo ser humano que nazca de una virgen es digno o tiene una divinidad. Y ese ser humano fue María, el cual Dios usó ¿para qué? Para que naciera Jesús. Ahora, primer punto, Jesús nació de una virgen cumpliendo los requisitos del Pentateuco. Eso implica de que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino también un ser humano que vino aquí a la tierra para ser el sacrificio que todo ser humano necesitaba. Y ojo a eso, ¿cómo defendemos eso? Primer punto, Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: y el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María. Y usted sabe toda la historia en adelante. Lo que quiero llevar es a esto, que Jesús, su nacimiento fue un nacimiento tan interesante porque María no había conocido marido. María era virgen. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, habla ahí de la simiente, ahí está hablando y profetizando sobre María, conocido como el primer versículo mesiánico. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero ahora podamos entender también que Jesús, cuando nació de la Virgen María, era necesario por una sola razón, porque dice la Biblia a través del apóstol Pablo que todos somos pecadores, que no hay ningún ser humano que sea justo, que no hay ningún ser humano que sea bueno. Y si usted pensaba que era bueno, déjeme decirle esta noticia que lo va a desilusionar mucho. Todo ser humano es pecador. Entonces usted dirá,
entonces Jesús era humano, también fue pecador. Ahí hay un detalle interesante. Por eso Jesús nació de una virgen, porque todos somos pecadores, porque tenemos el ADN de Adán. Y dice el apóstol Pablo que todos somos pecadores porque Adán falló, y porque el primer Adán falló, todos somos pecadores. Ojo a eso. Pero aunque Jesús nació de una persona humana, pero en ese momento que Jesús nació, la descendencia de Adán se interrumpe por el nacimiento de Jesús. Ojo a eso. Hay una línea de todo ser humano, descendencia de Adán, pero cuando Jesús nace, esa línea se corta y deja un espacio, porque Jesús nació. Eso implica de que Jesús no tiene el ADN de Adán, sino que el ADN de Cristo. Porque si Jesús hubiera tenido el ADN de Adán, también hubiera sido pecador e imperfecto. Pero con esta descendencia que Jesús nació sin el ADN de Adán, implica que Jesús también nació perfectamente y divinamente. ¿Cómo también defendemos eso? Lo defendemos muy fácil. Cuando Mateo comienza con su genealogía, usted se da cuenta, ahí encontramos a un hombre llamado Jeconías, llevando una maldición de parte de Dios mismo. Y eso implica de que Jesús no pudo haber nacido de un hombre. Solamente tiene la genealogía de María, pero no de José, porque José solamente fue un padre de crianza, más no un padre genealógico. ¿Por qué explicamos esto? Porque todo mundo y todos necesitábamos a un redentor, pero que ese redentor necesitaba llenar las expectativas de la Biblia. Un redentor que viniera a este mundo sin pecado, que viniera a este mundo sin cometer una mentira, sin cometer absolutamente nada de fallas. Era imposible que el ser humano dijera, yo voy a ser ese Cristo, porque todos mentimos, todos fallamos. Pero si usted quiere ver esto, dice Mateo capítulo 4, que Jesús, llevado en el poder del Espíritu Santo, fue llevado y fue tentado. Y más adelante dice que salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Que Jesús fue tentado en todo, pero toda la tentación Jesús la llevó y se presentó como victorioso. ¿Qué implica esto? Muchos quieren poner esta fase y decir que Jesús enfrentó esas tentaciones divinamente, conocido como una palabra muy interesante, que es necesario que usted la investigue, la impecabilidad. Ojo a esa palabra impecabilidad es interesante, porque la impecabilidad significa de que Jesús era imposible que pecara porque era divinamente, y eso es incorrecto. Jesús no pecó solamente porque era divino, sino que Jesús no pecó porque Él era tan santo que la misma santidad lo hizo odiar al pecado. Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. También el cristiano hoy en día tiene que aprender y vivir odiando ese pecado. No hay otra forma. Jesús, a través de cada tentación, la enfrentó humanamente. ¿Por qué la enfrentó humanamente? Porque solo había una forma, solo había un método. El ser humano estábamos perdidos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Y necesitábamos urgentemente a un redentor. Necesitábamos urgentemente a un salvador. Necesitábamos urgentemente a un mediador. No había nadie, absolutamente nadie. Pero Jesús vino a la tierra porque sabía la necesidad de todo ser humano. ¿Necesidad de qué? Necesidad de que alguien nos limpiara de nuestra culpabilidad, de nuestro pecado. Yo no puedo decirle a usted, por más que lo ame, decirle, yo voy a morir por ti y tus pecados van a ser perdonados. No puedo hacerlo, no tengo esa facultad. Solamente Cristo pudo hacerlo y Él lo hizo. ¿Por qué estamos hablando de este punto? Porque Cristo es el Hijo de Dios, pero también Cristo es el dador de la vida, el que nos salva, el que nos perdona.
Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué está diciendo? Que su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted y yo no podríamos ser justificados sin la sangre del Cordero. No podríamos ser justificados sin Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Muchos dicen Jesús se humilló cuando vino aquí a la tierra. Jesús no se humilló cuando se hizo hombre. Jesús se humilló cuando se hizo siervo. Hermanos, Cristo es el ser más extraordinario y la persona más bella que pudo haber existido y que existe. Cristo, dicen los teólogos, de que cuando alguien estaba con Cristo, todos los testigos que estaban ahí dicen que tenía una mirada tan tierna, tan limpia, tan inocente, que de día pasaba predicando y de noche pasaba orando y llorando. De ese Cristo que podemos traer una cristología tan profunda, pero te hablo de un Cristo que vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Ese Cristo que dijo, yo me voy, pero donde yo esté también vosotros estaréis. Ese Cristo que multiplicó los peces, los panes. Ese Cristo que le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate. Ese Cristo que demostró a la misma muerte que no tiene poder sobre él, que él mismo dijo de que él, nadie le quita la vida, de que él la da. En pocas palabras, la muerte no tenía posesión sobre él, sino que Cristo entregó su misma vida. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos reconciliados con el Padre. A pesar de que el mundo quiso y quiere hacer a un lado a Cristo, hay una realidad muy grande, que Cristo sigue venciendo y que vencerá, y en aquel día toda rodilla se va a doblar y se va a postrar reconociendo de que Él es Cristo, de que Él es el Señor de señores. Hermanos, Cristo no solamente quiere salvarte, Cristo también quiere restaurarte. El propósito de Cristo en la cruz del Calvario es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esos pecados los tendrías que llevar tú y yo. Esos latigazos te tendría que tocar a ti y a mí. ¿Sabes tú que el carpintero de esas cruces, según Josefo y Eusebio, el carpintero, cada vez los romanos mataban 500 crucificados todos los días, eran tan expertos en matar gente en la cruz, y que esa cruz tenía el nombre de Barrabás. El carpintero no le dio tiempo de hacer una cruz con la estatura, con las medidas de Jesús. Así que usaron la cruz de Barrabás, porque todos decían, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Interesante, por una sola razón, porque el que necesitaba morir era Barrabás. El que necesitaba morir eras tú y era yo. Pero ¿sabes algo? Que esa cruz, Jesús dijo, esa cruz no me pertenece, sino que Jesús agarró esa cruz y la llevó y la subió hasta aquel monte llamado el monte Gólgota, o el monte de la calavera. Y él llevó esa cruz con su nombre, Barrabás. ¿Sabes qué, amigo, hermano, que nos ves por esta plataforma? ¿Sabías tú que esa cruz llevaba el nombre tuyo y el nombre mío? Pero que él decidió, y ojo a esto, él decidió, a él no le obligaron, él decidió, y es muy importante que tú captes esto. Él decidió
no le obligaron a llevar esa cruz. Él quiso llevar esa cruz. ¿Sabes por qué? Porque si Él no hubiera llevado esa cruz, tú y yo estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Él estaba en la cruz, muchos le decían, si eres el Hijo de Dios, suéltate y sálvanos y sálvate tú. Ellos pensaban de que lo que mantenía a Jesús en la cruz eran los clavos y eran las sogas que lo estaban atando. Pero, ¿sabes algo? De que no eran ni los clavos ni eran las sogas. Lo que detenía a Jesús es el gran amor que siente por nosotros. Porque al Él renunciar la cruz, renuncia a la salvación nuestra. Pero ¿sabes por qué no bajó? Porque sabe que dependemos en su totalidad de la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario. ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera humanamente? Para Él compadecerse. ¿Y qué significa compadecerse? Sentir, sufrir juntamente con nosotros. Él no se deleita cuando tú caes, Él sufre. Pero Él está ahí con los brazos abiertos para restaurarte, para perdonarte. El Cristo que yo hoy te hablo no es un Cristo que está con el dedo señalando tus pecados. Es un Cristo que está con un dedo sí, pero para decirte a ti te hablo, a ti te quiero perdonar, a ti te quiero levantar, a ti te quiero justificar, a ti te quiero hoy perdonar. Solamente está con un dedo para señalarte y decirte, a ti te quiero mostrar mi gracia para que entienda que yo soy un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios que perdona. Que no hay pecado que yo no pueda perdonar porque mi sangre derramada en la cruz de Calvario es más poderosa que tu pecado, que tu culpa. El Cristo que hoy te hablo es un Cristo que está diciendo las 24 horas del día en cada caída, venid a mí y hagamos cuentas. Ese Cristo que murió en la cruz de Calvario ya no está así. Hoy está en su trono haciendo la invitación diaria, venid a mí. Ese Cristo que derramó la última gota de su sangre, hoy está en su trono diciendo, venid a mí y hagamos cuentas. La Biblia, los 66 libros que tenemos acá, podemos resumirla en una frase: llamamiento. Dios nos está llamando a un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento muchas veces la confundimos con remordimiento. Pero arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de camino. La palabra arrepentimiento implica lo que hizo el hijo pródigo: dejar el camino en el cual iba y volver a su lugar. Si tú que me estás viendo por esta plataforma estás rehusando a lo que Dios te está llamando, estás rehusando y le has dado la espalda a Dios, hoy este mensaje para ti: vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo, vuelve a esa esencia, vuelve a tu lugar. No le dé la espalda más a Dios, no le dé la espalda más a Cristo. Recuerda esto, que Él murió en la cruz de Calvario porque Él te ama. Y su amor es tan grande que aunque tú le hayas fallado, que aunque tú le hayas negado, que aunque tú le hayas dado la espalda, Él te sigue diciendo, venid a mí. Hermanos, concluimos con esto. Si todo el mundo se lograra salvar, pero si tú te perdieres, para Dios hay una pérdida grande. ¿Sabes por qué? Porque es fácil decir, de tal manera amó Dios al mundo. Pero yo quiero que ese versículo tú lo hagas para ti, porque de tal manera me amó Dios, que entregó a su unigénito para que yo no me pierda y para que tenga vida eterna. Si hay algo que podemos concluir con esta enseñanza, es que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. No solamente por todo el mundo, sino que por ti lo hizo, por mí lo hizo. No le dé la espalda más a Dios, no le dé la espalda más a Cristo.
Entrégale tus cargas, entrégale tus luchas y preséntate ante Él, tal como eres. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Te he fallado, te he dado la espalda, pero hoy quiero reconciliarme. Dice el escritor de Hebreos, una de las cartas que se le conoce como el Antiguo Testamento en el libro de Hebreos, porque habla de todo el sacerdocio, y me gusta lo que dice el escritor de Hebreos, cuyo escritor se desconoce. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué dice confiadamente? Porque Mateo 27 dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó y ahora todos tenemos accesibilidad a su trono, a la presencia misma, al Shekinah, como se le conoce, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no nos mira como pecadores, ahora nos mira a través de Cristo. Eso es poderoso. Ya no vivas más alejado de Dios. Dios te quiere, Dios te ama y Dios quiere cambiarte y Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tus lágrimas en risa, tu lamento en alabanza. De ese Cristo te hablo, un Cristo que puede cambiar tu vida en un momento. De ese Cristo te hablo, como estaba aquella mujer atea y le dijo, iba en su carro manejando, Señor, si en verdad tú existes, si en verdad tú existes, y comenzó a clamar y a gritar ella sola en su carro, pegándose en el pecho, si en verdad tú existes, Señor, te suplico que cuando vaya a hacerme ese examen, yo salga sin cáncer más. Porque me han dado 3 días para morir, pero yo te digo, Señor, si en verdad tú existes, muestra tu poder y te entregaré mi vida. ¿Sabes qué pasó ahí? Esta mujer ya no tuvo cáncer. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tiene poder para transformar tu llanto en risa. Cristo tiene ese poder para transformar tu familia, para transformar tu corazón, para transformar tu vida. Dale la oportunidad a Él. No estamos hablando de un Cristo, hay 2 palabras en griego y culmino con esto. La palabra oida y la palabra ginosko, que significa conocimiento, pero el ginosko es conocimiento a través de la intimidad o experiencia. Y oida significa conocimiento a través de un concepto o como se le conoce epistemológicamente. Es interesante porque hoy te quiero hablar o te he hablado de un conocimiento de Cristo, pero que te motive a conocerle. Ese conocimiento que puede transformar tu vida. Dice el escritor de Ley, dice esto. El conocimiento de un cristiano no se mide en cuanto sepa de Cristo, sino en cuanto conoce a Cristo. Es momento de comenzar a conocerle en intimidad. Es momento de comenzar, me gusta lo que dice Génesis, y Adán conoció a Eva. Ya Adán la había conocido anteriormente, porque recuerda que en Génesis 3, Génesis 2, Dios sacó de la costilla a Eva, ya la había conocido, pero más adelante dice, y Adán conoció a su mujer. ¿Sabes por qué? Ahí se encuentra una palabra en hebreo muy interesante. Esa palabra conocer implica intimidad. Es momento de conocer a Cristo en intimidad. Como un hijo puede conocer a un padre, es momento de conocerlo bajo una relación. Te motivo a hacerlo. Inclina tu rostro ahí. Quiero que me permitas orar por ti y que le des oportunidad al Espíritu Santo que te toque. Y si hay pecado, pedirle perdón a Dios. Y si has descuidado tu relación con Dios, es momento de comenzarla. Soberano Dios, te doy gracias porque tú eres fiel por habernos permitido hablar de tu persona. Nuestra mente es tan limitada de conocer tanta profundidad de ti. Tú eres un ser maravilloso, Cristo. Hoy te pedimos perdón por limitarte y quererte
encerrar en un conocimiento muchas veces superficial. Perdónanos por adorarte, pero a los gritos, porque te tenemos tan lejos, te hemos alejado tanto, que tenemos que gritar para que tú escuches. Pero hoy queremos pedirte que vuelvas, que queremos renovar nuestra amistad contigo, que tal vez el conocimiento no es tan grande, pero queremos tener una intimidad, conocerte. Permítenos acercarnos a ti. Tu palabra dice que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Permítenos acercarnos a ti. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, pero haber resucitado también, porque eso implica, como dice el apóstol Pablo, que tú eres la primicia de la resurrección, que también nosotros resucitaremos. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.